Quiero comenzar con una pregunta. Y me gustaría, si estás conectado, que allí donde estás, entonces tú puedas responder a través del chat. Y por cierto, danos like si estás en YouTube. ¿Crees que hay más distracciones hoy que hace 10 años? A ver, ¿quién cree que hay menos distracciones hoy? ¿Quién cree que hay más? Creo que tenemos que admitirlo. Hay algunas personas a quienes no quieres distraer porque podría ser potencialmente fatal. Así que aquí verán algunos ejemplos. Nadie quiere estar en el quirófano cuando el médico está consultando los resultados de la Copa América. ¿No es cierto? ¿O qué tal un controlador aéreo jugando solitario en una de las computadoras mientras trabaja y los aviones están aterrizando y despegando? O si vas a hacer paracaidismo, no quieres que la persona que empaqueta tu paracaídas se distraiga mientras lo hace, porque de ello depende tu vida. Algunas distracciones no son, por supuesto, tan fatales como las que he dicho, pero tampoco son intrascendentes. Por ejemplo, cuando vas a tu peluquero, no quieres que se distraiga mientras trabaja en tu cabello. Y si tienes hijos, no quieres que se distraigan mientras aprenden a usar el retrete o la poseta o la taza de baño, como le digan en tu país. Si te haces un tatuaje donde quieres que diga no regret, que significa no renuncio, sin arrepentimiento, no quieres que esa persona, el tatuador, se distraiga y le coloque una letra equivocada y en vez de decir regrets, diga regret, que significa registrar, no registra. Imagínate, ¿qué significa eso? En un estudio sobre las distracciones en el lugar de trabajo se citaron varios asesinos de la productividad. Y estos son los 5 principales: teléfonos móviles, internet, chismear, redes sociales y correo electrónico personal. 4 de las 5 primeros asesinos de la productividad están relacionados con la tecnología. Hay muchas distracciones en nuestro mundo y hoy estamos comenzando una serie de 2 partes llamada distracciones fatales. Y las distracciones pueden ser asesinas para diferentes partes de nuestra vida. Distracción es una palabra fascinante y si la estudiamos etimológicamente, nos instruiría mucho acerca de qué se refiere la palabra distracción. Proviene del latín dis y traere. Y lo que significa cada una de estas 2 palabras, dis significa separación, desunión, divergencia, y traere significa tirar o arrastrar. Juntas significan apartar o arrastrar en distintas direcciones nuestra mente, nuestro enfoque, nuestro pensamiento. Así que así ocurre con nuestro cerebro cuando se distrae. Va en diferentes direcciones. Y esto es lo que ocurre. Las distracciones apartan nuestra atención. Solo podemos concentrarnos en una cosa a la vez. Nos distraemos cuando nuestro cerebro va en muchas direcciones diferentes. Así que entendamos una fórmula. Cuando hay atención e intención, entonces se produce lo que es el enfoque. Y lo hemos dicho, el tiempo es oro, pero la atención y la intención que tú colocas en ese tiempo es lo que determina si lo estás usando bien o, no, o mal. Cuando nuestra atención se desvía por distracciones, se separa de nuestras intenciones y por ello se detiene entonces el proceso. Ahora, el enfoque hace lo contrario. Dirige nuestra atención hacia nuestras intenciones. Y recuerda, la vida no se basa solo en intenciones. Necesitas entonces atención, lo que va a producir el enfoque. Cuanto más centrados estamos en lo que nos proponemos, ¿sabes? Más productivos somos y más progresamos. La mayoría de nosotros permitimos que las distracciones entonces nos lleven a distintas direcciones. ¿Por qué?
porque nos hemos convencido de que somos buenos en la multitarea. Sí, has escuchado ese término y está muy de moda y todo. Yo soy multitarea o multitasking. Aaron Miller, neurocientífico cognitivo y de sistemas, así que no es cualquier persona, es una autoridad en esta materia, dice que la multitareas es solo una ilusión. Él dice, los seres humanos tenemos una capacidad muy limitada para pensar simultáneamente. Solo podemos retener un poco de información en la mente en un momento dado. En realidad no hacemos varias cosas a la vez, sino que cambiamos de tarea. Esto nos hace perder tiempo, nos hace propensos a cometer errores y disminuye nuestra capacidad creativa. Entonces, la investigadora Linda Stone, por su parte, hizo un estudio llamado el proyecto de atención y descubrió que la multitarea solo es posible cuando emparejamos una tarea cognitiva con otra sin sentido. Por ejemplo, escuchar un podcast mientras comes o escuchar un podcast mientras corres. Debido a la integración de la tecnología en nuestras vidas hoy en día, es común entonces que nos dediquemos rutinariamente a dos tareas que requieren capacidad cognitiva simultánea. Esto ha dado lugar a un nuevo trastorno social que le han llamado atención parcial continua. Mientras preparaba esta serie, tengo que confesar que casi choco contra el pipote de basura saliendo de mi casa porque estaba con el celular buscando libros sobre la concentración. Sí, es una locura. Necesitamos una ley que nos restrinja el uso de nuestro teléfono inteligente mientras operamos una pieza tan pesada como un automóvil, que es una maquinaria que viaja a 70, 80 millas por hora o a 120 kilómetros por hora, pero al parecer yo lo sigo haciendo y probablemente tú lo haces. Muchas personas en nuestra sociedad viven en este estado constante de distracción. Solo en Estados Unidos mueren 3.700 personas al año por ver sus mensajes y tratar de contestarlos y conducir al mismo tiempo. Mira, esta atención parcial continua es una pérdida de concentración, lo que equivale a una falta de visión. Perdemos la visión. ¿Y sabes qué? Si tú miras al sabio Salomón, él dijo, donde no hay visión, el pueblo perece. Otras versiones dicen, el pueblo se desenfrena, las relaciones se deterioran, los sueños se apagan y las organizaciones se desmoronan cuando estoy tratando de colocar mi atención en diferentes partes. ¿Cuántas discusiones has tenido con tu pareja porque estás mirando el celular mientras ella o él te está hablando? Aunque tengas una visión para tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu organización y tu futuro, pierde el enfoque y ¿sabes qué? Funcionalmente pierde entonces el progreso. Muchos de nosotros hemos perdido o dejado escapar cosas importantes debido a nuestras vidas distraídas. Tal vez en lo profesional, las cosas urgentes desplazaron a las importantes, de modo que no cumpliste el plazo, perdiste el trato, no llegaste a tu cuota y no te ascendieron. Tal vez en lo relacional no priorizaste. Ahora hay distanciamiento en tu matrimonio, poca sustancia en la relación con tus padres, o resentimiento por parte de tus hijos porque sienten que no son importantes para ti. Hoy extraeremos una gran enseñanza de una antigua historia en las Escrituras que involucraba a un hombre llamado Nehemías, y su historia tiene que ver con lo que hoy estamos hablando, con las distracciones, la atención, el enfoque. Pero antes tengo que darles un poco de contexto. He aquí una rápida lección de historia. En el 587 antes de Cristo, lo que quiere decir antes de que Cristo naciera, 587 años antes,
entonces ocurrió la destrucción de Jerusalén y del templo, y fue llevada por mano de los babilonios. Babilonia era un gran imperio, así que los israelitas fueron a su segundo exilio. El primero ocurrió en Egipto, el segundo ocurrió en Babilonia. Y en el 539, casi 50 años después, el rey Ciro, el persa, sí, conquista a Babilonia y comenzó lo que se llamó el imperio medo-persa. ¿Y qué hizo Ciro? Liberó a todos los exiliados judíos. Y con un hombre llamado Zorobabel, entonces fueron conducidos esos primeros exiliados de vuelta a Jerusalén para reconstruir el templo. En el 516 termina la reconstrucción del templo. Faltaba la presencia de Dios. Entonces, aunque habían construido el templo, no estaban leyendo las escrituras, no sabían nada, y Esdras lidera una segunda oleada, llamando al pueblo a volver a la ley de Dios. Pero esto no salió muy bien. Esdras toma el asunto en sus manos, las familias son destruidas y el pueblo se divide. En el 446, han pasado muchos años, ¿no? Entonces llega un informe de Jerusalén. Sí, allí donde estaba el imperio medo-persa. Y aquí es donde retomamos la historia. Entonces, en Nehemías, en el capítulo 1, versos 2 y 4, nos dice: entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. No era una noticia nueva. Sucedió antes de que fueran exiliados. Nehemías también se enteró de que el templo no estaba siendo mantenido. El pueblo judío no estaba haciendo sacrificios apropiados a Dios. Sí, el pueblo no vivía de acuerdo con la ley de Dios. Para Nehemías esto era algo impactante, porque se había cumplido la profecía que 70 años después que los babilonios estuvieran en el poder de los israelitas, ellos volverían nuevamente a su tierra, construirían el templo, pero no se estaba cumpliendo a plenitud. Las ideas, costumbres y prácticas religiosas de las naciones circundantes entonces habrían infiltrado a la comunidad israelí y estaban siendo adoptadas por el pueblo judío. Así que vamos a avanzar hasta el siguiente capítulo. En Nehemías capítulo 2, del verso 1 al 5 dice: a principios de la primavera siguiente, estaba sirviendo al rey su vino, hablando de Nehemías. Nunca me había mostrado triste en su presencia. Esto es algo muy importante. Si tú le vas a servir al rey, se espera que tengas buena actitud, buen ánimo, porque la mala actitud no está bien delante de un rey. El rey me preguntó: ¿por qué estás tan triste? A mí no me pareces enfermo. Debes de estar profundamente preocupado. Yo sentí mucho miedo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué él siente miedo? Porque él sabe que malas actitudes delante del rey no está bien, así como malas actitudes en un equipo no está bien para un equipo. Y le respondí: ¿cómo no voy a estar triste? Porque la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y las puertas han sido destruidas por el fuego. Nehemías sentía una carga o una divina insatisfacción. El autor Carl Newport, en su libro Deep Work, lo identifica como un anhelo aterrador. Sí, él sentía un anhelo, pero él deseaba algo y sabía que ese algo era muy difícil de cumplir. No sé si te ha pasado, anhelas que se solucione algo, pero en el fondo sabes: wow, pero esto es un desafío muy enorme.
Así que el rey estaba tan conmovido por la tristeza y el profundo anhelo de Nehemías que preguntó: ¿qué quieres que haga? Replicó el rey: encomendándome al Dios del cielo. Me imagino que hizo una oración rápida: Señor, dame sabiduría. ¿Qué le digo a este rey? Le respondí: si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Reedificar una ciudad. ¿Sabes lo que significa reedificar una ciudad? Era una meta imposible de alcanzar a menos que Dios estuviera en el asunto. Y el rey se conmovió y liberó a Nehemías de su función y le proporcionó el apoyo, los suministros necesarios, la gente necesaria, las herramientas necesarias. Pero Nehemías se encontró inmediatamente con amenazas desde el exterior y con la resistencia incluso interna del pueblo. Así que hubo 3 tipos únicos de distracciones con las que tuvo que lidiar. Y todo esto llegó a un punto crítico cuando el proyecto estaba a punto de completarse. Y deberíamos ver cómo Nehemías se mantuvo en el objetivo de reconstruir el muro y restaurar a su pueblo. Así que llegamos al capítulo 6, versos 1 y 2. Entonces Sanballat y Gesem me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en algunas de las poblaciones del valle de Ono. Así que, mira, aquí hay una clave, y es el valle de Ono. En otras palabras, debía haberse una pista, ¿no?, para Nehemías. Porque Nehemías que era listo, y si el valle decía Ono, de seguro Dios le estaba hablando. No, estoy bromeando. Sabía que estaban en contra de él. Estos que eran enemigos habían murmurado, habían estado en contra de la reconstrucción, se habían burlado. Y ahora, como no lo consiguieron, entonces dice: vamos a reunirnos con Nehemías. Nehemías sabía que estos hombres no tramaban nada bueno. En realidad, dice Nehemías, lo que planeaban era hacerme daño. Así que, ¿cómo les responde Nehemías? Les dice: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Otras versiones dicen: y no puedo bajar, porque al parecer el valle de Ono, él estaba en una parte alta y el valle de Ono queda abajo. Y le dice: no puedo bajar. Y esto es bien significativo. Es como decir: ¿sabes qué? Yo estoy en buen ritmo y no puedo bajarlo. Entonces, le mandaron 4 veces la invitación: vamos a reunirnos, vamos a reunirnos. Y la 5ª oferta llegó con una historia inventada que afirmaba que las verdaderas intenciones de Nehemías eran una rebelión. Y iban acompañadas de una amenaza de informar eso al rey: mira, se nos ha dicho que tú te vas a rebelar y te vas a volver jefe de este pueblo. Así que mira, esta noticia va a llegar al rey. Pero Nehemías no cedió. No se apartaría de su visión, no tendría miedo. Pero la pregunta es, con toda la oposición y las distracciones, ¿cómo se hace eso posible? ¿Cómo mantuvo Nehemías la concentración? Creo que fue por su aterrador anhelo. Creo que fue por su insatisfacción divina. Él quería ver la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Él quería ver la ciudad reconstruida. Y su enfoque le hizo mantener alejado todo lo demás. Cuando el rey le preguntó: ¿por qué estás tan triste? ¿Recuerdan? Nehemías le respondió: volvamos. ¿Cómo no voy a estar triste? Porque la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y las puertas han sido destruidas por el fuego. Nehemías tenía una profunda insatisfacción, una divina insatisfacción. Es más, la insatisfacción que tenía vino de Dios. La tristeza que tenía vino de Dios. Por eso es que Nehemías pudo reconstruir los muros de la ciudad en 70 días, en un tiempo récord. Ahora, el templo era un símbolo físico de la fidelidad de Dios a su pueblo. Todos los israelitas, no importa dónde estuvieran, cuando oraban en dirección al templo que estaba en Jerusalén.
Y Nehemías estaba convencido de que reconstruir sus muros, los muros de la ciudad, era esencial, simbólica y funcionalmente para restaurar a su pueblo, para volver la gloria del pueblo de Israel, el pueblo elegido y apartado por Dios, y que había recibido el favor de Dios, entonces necesitaba nuevamente levantarse. Y Nehemías, con su aterrador anhelo. ¿Y por qué digo aterrador? Porque, vamos, no era fácil, pero era profundo. Nehemías captó y requirió toda la atención posible. Y que ese enfoque es decirle no a casi todo. Que ese enfoque es elegir las batallas que a ti te tocan pelear. Porque a veces parece que no nos enfocamos y que queremos pelear cualquier batalla. Escucha, tú necesitas que elegir qué batallas vas a pelear en esta vida si quieres llegar a esa meta, a ese anhelo que solo Dios ha colocado en tu corazón. Me gusta lo que dice el autor David Brooks. Él dice, si quieres ganar la guerra por la atención, no intentes decir no a las distracciones triviales. Intenta decir sí al tema que despierta un anhelo aterrador y deja que el anhelo aterrador desplace todo lo demás. Así que te voy a dar un ejemplo. Por favor, en este momento no quiero que pienses en un elefante rosado con una trompa larga, con una cola fina, con unas patas bien gruesas, con una barriga bien redonda, con unas orejas bien grandes. Por favor, no quiero que pienses en ese elefante rosado. No pienses en el elefante. ¿Qué estás haciendo? Pensando en un elefante. Escúchame, muchas veces yo estoy diciendo, no, no me voy a distraer con esto, ni con esto. No, el punto que plantea David Brooks es, enfócate en lo que debes pensar, no en lo que no debes pensar. Cuando dice, no, ya tu cerebro va en la dirección. Recuerda, lo que enfocas se amplifica. Y esto es precisamente entonces lo que hizo Nehemías. Estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar el ritmo. Es importante notar que el aterrador anhelo de Nehemías sirvió como fuente de combustible para sostener su visión y sostener su enfoque. En otras palabras, el gran trabajo se encuentra justo al otro lado de ese anhelo aterrador, de esa divina insatisfacción. Es ese deseo profundo, intenso, que suele surgir cuando cuestionas tus circunstancias, cuando dices, no, no es posible, no, no lo puedo soportar más. Quizá veías Popeye el Marino. Recuerda cuando Brutus lo humillaba y hacía cosas contra Olivia, y él llegaba el momento donde peleaba, pero llegaba un momento donde decía, ya no lo soporto más. ¿Y qué hacía? Abría una lata de espinaca y se comía la espinaca y ahora sí tenía la fuerza. ¿Sabes qué? Solo vas a cambiar cuando el dolor por no cambiar es mayor que el dolor que requiere el cambio. Solo vas a cambiar cuando tu divina insatisfacción sea tan grande que no soportas seguir así. Cuando te encuentras insatisfecho, tan insatisfecho con tu realidad actual o con la realidad actual que te rodea. El problema es que como sociedad nos hemos acostumbrado a medicar o adormecer ese tipo de anhelo. En otras palabras, no puedo ver a los niños sufrir de cáncer. ¿Qué hago? Enciendo la televisión, me tomo algún ansiolítico porque, wow, ya yo no quiero pensar en eso. Entonces nos estamos anestesiando de las cosas que Dios no quiere que nos anestesiemos. Nos estamos medicando, adormeciendo el anhelo aterrador que Dios ha colocado en nuestros corazones. ¿Qué anhelo aterrador estás tratando de acallar en tu mente y en tu corazón? Puede ser aterrador porque nos lleva a salir de nuestra zona de confort, a la incertidumbre, a abrazar el cambio para buscar un mayor significado y plenitud. Un anhelo aterrador suele ser una mezcla, entonces, de tres elementos clave. Primero está el problema.
Segundo, la posibilidad. Y tercero, la pasión. Cuando estos tres elementos se unen, se intersectan, entonces allí surge el anhelo aterrador. En primer lugar, entonces hay un problema que hay que resolver. En segundo lugar, existe la posibilidad de que las cosas sean diferentes. Y me encantan los buscadores de posibilidades. Cuando veo un problema, debería pensar qué posibilidades hay, porque por muy pocas, pobres, ínfimas que sean, siempre habrá la posibilidad de que algo sea diferente. Y por último, implica una pasión, un anhelo profundo, un deseo, una inquietud, algo que no te deja, te quita el sueño. Sabes que si eso no se cumple, habrá una pérdida, nos perderemos de algo. Allí entonces viene ese anhelo aterrador, esa insatisfacción divina. El problema entonces es lo que es. La posibilidad es lo que podría ser y la pasión es el deseo dentro de mí que dice que esto es lo que debería ser. En su libro Vicio e Ingeniería, mi mentor Andy Stanley desmenuza la historia de Nehemías y afirma: la visión siempre comienza con una solución de un problema. ¿Sabías eso? La visión siempre comienza con una solución de un problema. Para Nehemías, el problema era que su nación estaba en ruinas y eso le partía el corazón. La posibilidad era reconstruir el muro del templo para que su pueblo pudiera prosperar de nuevo. ¿Cuáles eran las posibilidades? Vamos, había una posibilidad. Puedo hablar con el rey, me puede cortar la cabeza, me puede despedir del cargo o puede que resulte. Su pasión lo motivó a pedir mucho al rey y arriesgarse a reconstruir el muro. Entonces, ¿cuál es esa pasión que Dios ha colocado en tu corazón? ¿Cuál es tu gran trabajo? Al otro lado de ese anhelo aterrador hay un gran trabajo, hay un gran desafío, pero así es una visión. Vamos, una visión debe ser tan grande que cuando la mires parezca un rascacielos de Nueva York. ¿Cuál es tu gran obra? ¿Cuál es tu muro? ¿Qué o a quién estás construyendo? Independientemente de la etapa de tu vida, creo que Dios tiene algo grande para ti. Sí, para ti en esta etapa de tu vida. Piensa, ¿qué Dios me está llamando a hacer? ¿Cuál es mi divina insatisfacción? ¿Cuál es mi anhelo aterrador? El apóstol Pablo, escribiéndole a la gente de Efesios, le dice algo sobre esto. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso, preparó de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, eres la obra maestra de Dios, eres el poema de Dios, eres la artesanía de Dios. Y te creó con un propósito de que cumplas sus obras. Y a veces sus obras parecen desafiantes. A menudo estas buenas obras están conectadas con funciones que ya Él te ha dado. Porque Dios no te va a mandar a hacer algo para lo cual no te diseñó. Entonces, cuando miro el diseño de Dios en mi vida, puedo ver la voluntad de Dios en mi vida. Me encanta hablar de la forma espiritual, formación espiritual, cuáles son mis dones, talentos, habilidades. Me encanta hablar cuál es la orientación de mi corazón, el deseo, la pasión, cuáles son los recursos de los cuales dispongo. Quizá como Nehemías pueden ser conexiones, relaciones, dinero, lo que sea. ¿Cuál es mi personalidad? ¿Cómo soy? ¿Cuál es mi personalidad que es única en cada uno de nosotros? ¿Y cuáles son mis antecedentes? Que tienen que ver entonces con las cosas que he vivido en la vida y que me han formado y de las cuales Dios ha hecho en mí y a través de las cuales me habla. Escúchame, Dios quiere obtener nuestra atención. Dios te ha dado entonces funciones, habilidades, talentos, antecedentes, recursos, pasión. Y esas cosas son las que rutinariamente obtienen nuestra continua atención parcial, lamentablemente. Al centrarnos en las buenas obras que Dios ya te ha confiado, estás haciendo un gran trabajo, ya sea que tú u otros piensen que es grande o no.
criar hijos, por ejemplo, invertirte en una clase. Sí, estar en tu iglesia y enseñar a los niños o a los adolescentes o cuidar de otros en un grupo de vida o servir como parte de la atención o, ¿por qué no?, pensar qué tal si plantamos una iglesia en esta comunidad, proveer para la gente alimentos o proveer a sus necesidades y ser una luz que señala a otros hacia Dios. Eso es un gran trabajo. Como padre, como maestro, profesor, entrenador, como mentor. ¿Sabes qué? Invertir en la próxima generación es un gran trabajo. Es de cara a nuestro mundo mejor de lo que lo encontramos. Pero hay otras cosas que te van a distraer. Cuando esas cosas te distraigan, tú tienes que responder como Nehemías. Estoy haciendo una gran obra y no bajaré el ritmo. Si eres un líder del mercado, si eres un profesional, si eres un empresario, crear puestos de trabajo significativos, ingresos necesarios, es una gran labor. O quizá lideras organizaciones sin fines de lucro, servir a personas marginadas con pocos recursos. Esa es una gran labor. Me gusta decirlo de esta manera. Negar tu capacidad para hacer grandes cosas no solo es falta de confianza, es desvalorar la obra de Dios, quien te diseñó y dotó para impactar el mundo. Si eres un seguidor de Jesús, entonces debes que entender, Dios preparó esas obras de antemano para que las pongas en práctica. Si no eres seguidor de Jesús y te has sentido estancado, sin rumbo, o has descubierto que las cosas que pensabas que te llenarían resultan ser vacías, es posible que sea porque Dios tiene algo más grande para ti. ¿Qué tal si te haces esa pregunta? ¿Tiene algo más grande Dios para mí? Al conectarte en una relación con Jesús, Él quiere hablarte, darte poder, guiarte, iluminar tu mente, llenarte de su Espíritu Santo. Vamos, como seguidores de Jesús a veces, sin embargo, como en el caso de Nehemías, Dios nos aleja de cosas que pueden estar distrayéndonos de la gran obra que tiene para nosotros. Así que hay que entender algo. Nehemías recibió 5 invitaciones. Ven, reunámonos, mira, Nehemías, te conviene porque hay rumores sobre ti. Y Nehemías entendió, no toda oportunidad es una invitación de Dios. Y debes entender, no todo negocio, no todo juego, no toda empresa, no todo trabajo, no pienses que todo lo que te viene ahí delante de ti tiene que ver con la voluntad de Dios para tu vida. Y puede dar miedo. Nehemías no se propuso hacer algo simplemente grande. Él renunció a un gran prestigio, a un gran trabajo. Él tuvo que dejar de ser la mano derecha del rey, porque eso era el copero. Y escúchame, la situación podía cambiar y volverse un desastre, pero su aterrador anhelo, sí, su insatisfacción divina le proporcionó el valor para seguir la oportunidad que Dios le había colocado adelante. Vamos, ¿qué llevas dentro? ¿Qué llevas dentro de ti? Sí, ¿qué cosas quieren distraerte con cosas a las que no vale la pena entregar tu vida? Entendamos entonces, las grandes obras se encuentran a menudo justo al otro lado de un anhelo aterrador, al otro lado de una insatisfacción divina. Permíteme orar por ti. Señor, quiero darte gracias por cada persona que está allí detrás de esa pantalla, que está conectado justamente hoy, porque tú hoy le estás hablando a su corazón. No sé cuál es la obra que tú preparaste de antemano para que él o ella la pongan en práctica. Pero Señor, dale luz. Muéstrale qué cosas le están haciendo perder tiempo, distrayéndola. Tener una atención parcial cuando debería tener una atención más concentrada. Señor, que tengamos la sabiduría para ver qué nos está distrayendo y el valor, la valentía para renunciar a esas cosas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos, ¿dónde está tu divina satisfacción? Tu anhelo aterrador. ¿Qué es para ti? ¿Conoces el problema? Y Dios ha abierto tus ojos a la visión y las posibilidades de lo que podría
y debería ser. Nos vemos en la próxima, con la segunda parte de esta serie Distracciones Fatales. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.